Nuestro invitado de hoy es del Barça por César, un jugador azulgrana de León en los años 50. Especialista en mediar en conflictos en América Latina, fue presidente del gobierno español entre 2004 y 2011. En otra vuelta de tuerca, José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente Zapatero, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Bueno, todo llega en esta vida. Todo llega en esta vida. En este programa siempre preguntamos por la infancia. Creces en León. ¿Qué recuerdos tienes de esos años 60, de los últimos 15 años del franquismo en una provincia pequeña, muy especial? Sí, tengo buenos recuerdos de la infancia. Pertenecía mi padre era abogado, una clase media provincial, que es lo que es, no de provincias, y tuve una infancia razonablemente feliz, pero desde muy pequeño, muy politizada, obviamente, porque una de las cosas primeras que recuerdo de mi toma de conciencia de la vida, digamos, fue que pertenecía a una familia de izquierdas que había sufrido la dictadura, que mi abuelo había sido fusilado un 20 de agosto del año 36, un mes después del alzamiento, que había sido un militar republicano. Y eso pues marcó toda mi formación, mi convicción, y muy especialmente el testamento que mi abuelo escribió la noche antes de que le iban a fusilar, que siempre he pensado muchas veces de mi vida que cómo se puede escribir con esa serenidad y con esa lucidez la noche antes que te van a fusilar, ¿no? En el año 76 asistes a un mitin en Gijón de Felipe González y aquella experiencia es muy importante para ti. ¿Por qué? Hay dos cosas que son muy claras en ese momento, ¿no? Que además siempre yo tenía un entorno, incluso familiar, pero y de amigos, más en ese momento de más vinculación al Partido Comunista, porque bueno, era el partido, era quien había estado más presente, ¿no? Sin embargo, yo siempre tenía en mi corazón que mi abuelo tiene una frase de soy militar y desde que pienso por mí mismo socialista. Eso me había hecho ya una predisposición, y aquel mitin nosotros pasábamos los veranos como muchos leoneses en Asturias, en Gijón, y fuimos a ver un mitin semitolerado de Felipe González. Era el primer acto colectivo en libertad, en expresión de la democracia, ¿no? El grito de aquel mitin lo tengo grabado, el grito que inundaba el pabellón, las lágrimas de la gente del socialismo asturiano, ¿no? Que era ni rejas ni fronteras, ni rejas ni fronteras. Y un Felipe González, en fin, arrollador, ¿no? O sea, a descubrir aquí la personalidad de Felipe. Y desde aquel momento yo quería ser del PSOE, o sea, sabía que era mi partido, que había sido el de mi abuelo, y bueno, pues luché, y en esto es curioso, en la dialéctica familiar, en esos primeros compases, luego ya, obviamente, pues toda mi familia ha sido muy seguidora del Partido Socialista, pero quien me apoyaba más en la inclinación hacia el PSOE era mi madre, ¿eh? Mi madre, que es una figura que ha pesado mucho en mi vida. Es decir, que una de las razones de mi feminismo militante es la vivencia con mi madre, de la constatación, como tantas mujeres que habían vivido en la España oscura, triste, machista, hasta límites insospechados, pues no pudo realizar muchas de sus aspiraciones vitales, de las que quería, de su vocación, en fin. He pensado mucho en ello. Y siempre recordando a mi madre, y ahora lo hablo con mis hijas, siempre pienso que nunca seremos, después de lo que ha sufrido la discriminación de las mujeres, nunca seremos suficientemente feministas los hombres, incluso en esta era, ¿no? De tu militancia en las Juventudes Socialistas te quiero preguntar por un momento,
cuando todavía eres estudiante de Derecho, es el 23F. ¿Cómo vives tú el 23F siendo un estudiante en una facultad, militante de las Juventudes Socialistas? ¿Qué recuerdo tienes? Haré un preámbulo, porque yo realmente milité poco en las Juventudes Socialistas. Mi entrada fue directamente al PSOE. Y quiero explicar por qué. Porque fui, digamos, un chico mimado en el PSOE en cuanto entré, ¿no? Y esto explica tanto lo que es la memoria y por qué el PSOE ha tenido tanto apoyo popular, tanto apoyo social, tantos votos, ¿no? Cuando llegué al partido, con apenas 18 años, no los había cumplido, los veteranos del partido, que en aquel momento eran todavía un grupo importante en León, tenían una fuerza, igual eran 80 o 100 personas que habían vivido todavía las consecuencias de la guerra, de la dictadura, que algunos habían estado en la cárcel, otros en el exilio, habían vuelto. Cuando dijeron, se ha afiliado, yo no fui durante unos años zapatero en el PSOE, era el nieto del capitán Lozano, el nieto del capitán Lozano. Y de hecho me metieron ya en las ejecutivas, nada más empezar, y eso, bueno, me dio. Y entonces todos los veteranos enseguida me proponían para todo y me cuidaron muchísimo. O sea, ya estaba activamente en el PSOE. Aquel día lo viví como, bueno, como el fin, o sea, como que llegaba el fin de lo que aún no había casi nacido. Y lo viví con plena conciencia. Estaba estudiando un parcial, yo creo que es de Hacienda Pública, que teníamos en cuarto de carrera. Digo creo porque en un WhatsApp que hemos tenido del grupo se ha discutido, ¿no?, que si era de Hacienda Pública, ¿no?, y puede que alguno me oiga y salga mañana diciendo no, era de administrativo y fue terrible, ¿no? Intenté ese día por la tarde con los compañeros, lo primero que se organizó fue sacar las fichas del partido, en fin, lo típico, una mínima defensa. Estuve toda la noche en vela y por la mañana inmediatamente fuimos a la facultad, organizamos una gran asamblea, de todas las facultades, que fue Filosofía y Letras, Derecho, masiva. Yo creo que nunca así tanto. Pusimos una pancarta en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras en defensa de la Constitución, y hubo un grupo de fachas que entraron y que intentaron quitar la bandera. Eran muy pocos, no pudieron, ¿no?, afortunadamente. No daré el nombre, pero algunos de ellos, claro, León es pequeño, ¿no?, luego fueron dirigentes, algunos dirigentes del Partido Popular, y con los que he tenido buena relación, curiosamente. Bueno, fue un momento duro, pero además a mí es curioso porque el 23F tengo un sabor agridulce del 23F, de sufrir y de ver que España podía otra vez caer en el túnel oscuro y solitario, como diría Ernesto Sábato. Pero fue la manifestación del 23F cuando empecé a hablar y empecé a tener una relación con Sonsoles, ¿no? Sí, no sabía eso. Sí, eso es algo, claro, vitalmente, o sea, que eso se lo tienes que agradecer tan a Armada importante. Y a Tejero. Sí, a mí me habían presentado a Sonsoles unos días antes, ¿no?, un compañero del partido, ¿no?, y me había parecido maravillosa, esa es la verdad, ¿no?, me había gustado muchísimo. Y entonces recuerdo perfectamente, ¿no?, un chubasquero amarillo que llevaba y el país en la mano, que se lo llevaba su padre. Su padre era un militar, pero muy demócrata, ¿no? Y entonces en la manifestación del 23F pues hubo mucho tiempo que pasé hablando con Sonsoles, y ahí prácticamente coincide, tenemos esa fecha casi como cuando iniciamos una relación que ha sido pues permanente hasta hoy, intensa y estupenda. Yo siempre digo que lo mejor que me ha pasado en mi vida es mi amor indeclinable y decidido con siempre lo dices, siempre lo dices. Sí, bueno, es que realmente, sí, luego, sí, soy muy familiar, sí, porque mantengo una relación con toda mi familia y, en fin, por mis hijas haría lo que fuera y son mi vida para mí, pero en el amor he sido, y en la familia, muy familia, ¿no? Entonces siempre, cuando toda la gente que me conoce, cuando me acusaban de destruir la familia y de que me iba a cargar la familia y tal, todo el mundo que me conoce realmente decía, pero si este es el, entre comillas, el más soso que hemos conocido, ¿no?, a esos efectos. Entonces, bueno, pero ese es mi recuerdo y tengo la satisfacción de que pertenecía a una generación mayoritariamente de una convicción democrática muy profunda. Es la generación que cumplimos 22 años con octubre del 82, con la victoria de Felipe,
siempre cuento la anécdota que de mi curso de Derecho igual fueron 70, 80 personas a ser interventores del PSOE. ¿No? Es una generación la generación que nacimos en el 60 es la generación que más ha votado al PSOE más fielmente durante toda la democracia. Fuiste diputado desde el año 86. A mí me han contado diputados veteranos y también algunos ujieres veteranos, Paloma, que se jubiló hace muy poquito. Paloma, encantadora. Me han dicho, Iglesias, esto en los 80 y en los 90 no tenía nada que ver con lo que es desde que llegasteis vosotros y que llegaron otros partidos. ¿Qué diferencias aprecias? Porque el otro día, en la sesión de investidura, pues ya lo viste, aquello fue enormemente tenso y difícil, y había algunos diputados que me enseñaban vídeos de decir, mira, aquí venía Francisco Letamendia, decía no sé qué, y aquí se escuchaba todo el mundo y no había ni de lejos lo que hay ahora. ¿Qué diferencias ves tú, digamos, del ambiente parlamentario de los 80, de los 90, de los 2000 con respecto a lo que se ve ahora? Bueno, hay algún momento que yo viví de dureza, ¿no? Pero fueron muy esporádicos. Algún momento siendo Felipe González presidente y la oposición dura de los momentos más enconados, que fueron desagradables. En mi etapa viví dos momentos difíciles. Contigo empieza la crispación, o sea, empieza un estilo de la derecha que yo creo que se extiende. Yo creo que empieza, mi análisis es que empieza, siempre la derecha ha tenido alguna dificultad para digerir las derrotas. No. Por decirlo de manera suave. Sí, ¿no? Es verdad, pero también creo, lo tengo muy analizado, creo que al final lo acaban digiriendo y luego normalmente eso lleva a un proceso en el que tendrán problemas internos en la derecha, ¿no? Como ha habido en el proceso si analizamos, ¿no? Fíjese que el momento cuando en el 93 la derecha por primera vez es competitiva, porque la mayoría del PSOE de Felipe González hasta el 90, los 90, era inapelable y por tanto ahí no había nada que discutir. En el 93 ya tuvieron un amago con aquella noche electoral en la que Gallardón y Arenas ponen en cuestión, durante un rato solo, pero ponen en cuestión el resultado electoral. Y luego, claro, ganan las siguientes en el 96, ahí no hay problema, obviamente, ¿no? Hasta que pierden en el 2004, ¿no? Esto es importante tenerlo presente. En el 2004 pierden en un momento difícil para España, fue después del atentado del 11 de marzo, y ahí pasan un tiempo prácticamente deslegitimando la victoria electoral. O sea, yo siempre he dicho que soy el único presidente de gobierno que he comparecido a una comisión de investigación casi para dar explicaciones de hechos que eran del gobierno anterior. O sea, a mí no se me olvida mi debate con en aquel momento Eduardo Zaplana, que era el portavoz del PP, dando yo explicaciones prácticamente del atentado. O sea, es que, no decir, y hubo frases en ese momento como que yo había llegado ahí montado en unos trenes a la presidencia del gobierno. Es decir, una dificultad evidente para digerir la derrota, y es lo que estamos viviendo ahora, en mi opinión. Pero fíjese, de ahí parte, yo creo, la ruptura de la derecha y el nacimiento de Vox, de la negación de la victoria del 2004, de la teoría de la conspiración del atentado del 11M, el diario El Mundo, peones negros, claro. La confabulación. A partir de ahí arrancan con la derecha débil, Maricomplejines Rajoy, luego la versión más actualizada fue la derechita. Es importante esto, porque, claro, el problema es que Aznar y el aznarismo más duro no quieren reconocer una derrota. No quieren reconocer una derrota en buena lid que en buena medida se había producido por el descomunal despropósito de la guerra de Irak, que fue realmente lo que movilizó en gran medida esa victoria electoral, más allá de otros errores de la mayoría absoluta clara del PP. Y no querían asumir, porque bueno, el PSOE cuando pierde siempre tiene un punto de autocrítica y luego un congreso deliberativo duro. Esto no pasó, no hizo eso el Partido Popular, y se ha mantenido esa línea hasta que, en fin, hay un antes y un después que explica lo que estamos viviendo y vamos a vivir, que es el Congreso del PP. El Congreso del PP
donde hay dos opciones, por simplificar, una que representa más cercana a Rajoy, otra que representa más cercana a Aznar, y Soraya, que perdió aquel congreso, cuando le preguntan por qué han perdido 3,5 millones de votos, dice que por la corrupción, ¿no? Y cuando le preguntan a Pablo Casado, y a los de Casado, o los de Aznar, dicen que porque el PP ha dejado de ser el PP. Es decir, porque el PP es blandete, porque no va con el cuchillo, como diría algún periodista, por la mañana, por la tarde y por la noche, entre los dientes, a dar duro y a no reconocer, a no pactar, a no negociar nada. Esto es un proceso que hemos vivido de la derecha, pero que les lleva al fracaso. Es decir, porque sí, la tensión ha sido fuerte, pero la gente toma nota. La gente toma nota porque la ciudadanía es culta políticamente y sabe que los demócratas tienen que tener una primera condición. Yo cuando quiero testar a un demócrata, lo primero que pregunto es ¿cómo acepta la derrota? La democracia es la aceptabilidad de la derrota. Y estos lo llevan, la derecha española lo lleva muy mal. Yo creo que bueno, yo confío que, y ahora pues claro, todos las grandes leyendas que intentaron construir contra el PSOE de los últimos años, que están basadas en gran medida en fundamentos falsos, pues siguen siendo sus banderas, y con esas banderas no van a lograr ser una alternativa mayoritaria. La bandera de que se rompe España, la bandera de la debilidad ante el terrorismo, que es en fin, la exacerbación del ridículo, ¿no? Que es lo del consenso progre, esto último que hemos oído de las leyes ideológicas, ¿no? Que cuando les oigo decir esto a algunos de la extrema derecha o del PP, digo, pero bueno, sabrán lo que es una ideología, sabrán que una ideología es una idea lógica, ¿no? y que son leyes de un consenso democrático. Es decir, cuando uno ven cómo ataca a la igualdad de género, digo, pero si esto es que están los textos internacionales ratificados por todos los países democráticos en las convenciones de Naciones Unidas. El concepto, parece que la igualdad de género es un concepto que nació en la calle Ferraz o en la sede de Podemos. Me parece completamente... A veces, hombre, me muevo oyendo ciertos discursos entre la indignación y la hilaridad. Esa es la verdad. En tu gobierno, yo creo que fuiste capaz de convencer, de sorprender a mucha gente, sobre todo gente de izquierdas que quizá había quedado muy decepcionada con los últimos años de Felipe González, con decisiones que no estaban anunciadísimas, que no estaba claro que te ibas a atrever a hacerlas y que yo creo que de alguna manera se han convertido en significantes históricos ya de lo que fue tu mandato. Lo primero, sacar las tropas. Digamos, eso establece un contraste entre, bueno, pues un partido socialista que en los años 80 cambia de posición con respecto a la OTAN. No es que tú te posicionaras en contra de la OTAN, pero sacar las tropas de Irak implicaba una posición de cara a los Estados Unidos que sorprendió a mucha gente. Te atreviste a tocar temas tabús sobre los que nadie se había atrevido a empujar en España, una cosa que ahora parece muy normal, que es el matrimonio gay, pero que entonces implicó una movilización sin precedentes de la Iglesia, o un tema incluso más polémico todavía, como es el de la memoria histórica, que sigue siendo un tema tabú a día de hoy y que nadie se había atrevido a plantear. ¿Esto era una decisión estratégica de partido o había algo de tu proyecto político personal como presidente en esto? Bueno, hay dos cosas que creo que explican esto, ¿no? Uno, le doy mucho valor a la elaboración de los programas electorales y de los programas de gobierno, desde mi experiencia, ¿no? Nuestro programa del 2004, que conviene repasarlo, ¿no? Incluso para los que vais a tener altas responsabilidades, porque fue un programa muy elaborado. Y es sorprendente, de hecho, el famoso intelectual republicano Pettit hizo un chequeo, un contraste, un análisis del cumplimiento de ese programa, y lo cumplimos con un grado de porcentaje altísimo porque estaba muy elaborado. Yo del 2000 a 2004 dediqué mucho tiempo a elaborar el programa y la mayoría de las leyes, de las promesas y los compromisos están en el programa. Mucho más que el de 2008. Es verdad que luego la legislatura del 2008, en fin, salió mucho peor todo por la crisis y en fin, todo lo que pasó en este país. Uno programa y luego sí, hay una impronta personal. Y me atrevería a decir más, hay una impronta generacional.
se explica muy bien que mi generación fuera más audaz en algunos temas que la generación que había hecho la transición. Y yo espero de la generación que ahora estáis en el poder que seáis más audaces todavía. Porque una cosa he comprobado con la experiencia, y es que las cosas que merecen la pena, las que quedan, las que transforman, siempre exigen mucha valentía. Esto fue las tropas de Irak, a mí me parecía, pero además, en fin, siempre me parecía una barbaridad. Yo soy una persona que cree en la solución pacífica de los conflictos, cree en la legalidad internacional, ahora la tenemos destrozada por todos los lados, es un retroceso histórico para la humanidad. Y claro, aquello me pareció que se había roto toda la cadena de legalidad y que además, ese sí que sabía que era el grito de no nos falles famoso, ¿no? Tenía en mi sentimiento, por supuesto en mi memoria, pero en mi corazón sobre todo a mucha gente joven, que el día que gane las elecciones... No nos falles. Sí, no nos falles. Y que algunos de ellos, con los que estuve por motivos del trágico atentado, recuerdo unas chicas de Vallecas, ¿no? No se me olvidará, que habían apostado, habían ido a votar, habitualmente no votaban, y recuerdo mi conversación con una chica, mis últimas palabras fue, según me iba, dice: ya eres presidente, tráete las tropas de Irak, danos esa satisfacción. Estaba acompañando a unas personas que habían sufrido con el atentado. Para mí aquello fue un completo compromiso moral último que a mí mismo no me perdonaría, ¿no? El no haber cumplido esa palabra y decir que la democracia vale, y que la democracia, lo hemos hablado alguna vez en otros contextos. Yo lo he dicho muchas veces, que hay que tener una gran fe en la democracia que tenemos, que prácticamente se asemeja a la mayoría de las democracias como estadio, ¿no? Yo fui elegido presidente de gobierno y era un joven de provincias, sin poder detrás, sin pertenecer a ningún grupo familiar, ni económico, ni de ningún tipo, y con mi afán y con el apoyo generoso y cariñoso del Partido Socialista, pues pude ser presidente de gobierno y pude hacer muchas cosas. Por supuesto, me hubiera gustado hacer más. La ley de memoria también tiene una explicación generacional. Esto es importante, ¿no? Fíjense que repasar los antecedentes de todo siempre explica las claves de lo que hay detrás. Hasta el año 2000 no hay iniciativas parlamentarias, ni siquiera de Izquierda Unida ni del Partido Comunista anterior, sobre memoria histórica. Empieza en el año 2000 porque una nueva generación toma la palabra sobre este tema, pregunta. En el año 2000 es cuando se constituye la Asociación por la Memoria Histórica. Con Emilio Silva. Y exactamente, el año 2000, ¿eh? Sí, sí. Es decir, y es comprensible. Es decir, hasta ese momento había una especie de consenso no escrito sobre, bueno, en fin, la verdad, ¿no? Miedo. Pero el miedo para mí es muchas veces un rasgo de inteligencia. O sea, yo no reprocho a la generación que hizo la transición que no fuera más allá en la memoria, no se lo reprocho. Pero a mí me reprocharía que una vez que el país se ha consolidado en la democracia, no hiciéramos cosas tan elementales como reprobar en toda su extensión la dictadura y, sobre todo, el derecho personal, que para mí es un derecho humano, un derecho fundamental de las personas que no saben dónde están sus seres queridos, y no abrir la puerta y darles las posibilidades para que eso se reconozca. Me conmueve haber asistido a actos donde he estado con personas de 80 y tantos, 90 y tantos años y que han conseguido saber que su padre, su tío, estaba en esa fosa común, le han podido rendir homenaje y siempre me dicen: ya me puedo dormir, ya me puedo morir tranquilo, ¿no? Esto es, en fin, un país no puede tener esta herida abierta, porque es un país imperfecto, es una democracia imperfecta. Y lo que me preocupa es que la derecha lo haya visto como algo contra la derecha, cuando al revés, yo creo que la derecha nos daría una lección moral, y yo estoy dispuesto de todas las ideologías políticas a reconocer lecciones morales si se pusieran al lado
con nosotros, con todos, a que ningún ser esté sin identificar a ninguna persona y que todas las familias estén tranquilas y que los símbolos de la dictadura estén fuera de nuestra memoria, porque fue los 40 peores años de la historia de España, ¿no? Entonces eso moralmente me produce, digo, bueno, la derecha necesitamos antes o después, y ahora lamentablemente parece que vamos en regresión, ¿no? Un momento de cierta expectativa con el mejor Rajoy, ¿no? Hay varios Rajoys, pero bueno, parecía que eso, y insisto, le doy mucha importancia al Congreso del Partido Popular y el resultado del Congreso, pero sí, las decisiones que tomé fueron las que acerté, las que más cambios han producido, las mejores, son aquellas en las que tomé valentía y incorporé la impronta personal, ¿no? Tengo alguna crítica conmigo mismo y es también un estímulo, una petición, entre comillas, ¿no? Pero me hubiera gustado ser mucho más duro contra la prostitución. Creo que es una de las asignaturas pendientes que la civilización, la civilidad y los sistemas democráticos tienen. Es decir, creo que hay que acabar con la prostitución, lo digo así de claro. Y en fin, cada vez que veo la trata de chicas jóvenes me produce un sarpullido intelectual, moral. Y aspiro ese día, creo que ese día daremos otro paso como el día del matrimonio homosexual, el día que este país decrete la abolición, que me encanta la palabra, abolición de la prostitución. Esto estoy de acuerdo, lo que pasa es que se tiene que concretar. Abolición tiene que implicar que deje de haber puticlubs en todas las carreteras españolas y que deje de haber determinada publicidad en la prensa. Por supuesto. Yo creo que son tareas pendientes que creo que el próximo Ministerio de Igualdad va a emprender con muchas ganas contra la trata. Esas son las cosas con fines de explotación. Porque al final uno pasa por el gobierno y hay muchas de las cosas que comprobarás, ¿no? Es decir, que no has estado en ellas, porque son miles de temas que se deciden. Yo a veces, no sé si porque me da pudor, cuando algún lío que ha salido o qué tal, y digo, yo no sabía nada, por ejemplo, del castor, ¿no? que siempre me agobia un poco, y no había oído hablar la palabra castor en mi vida, ¿no? Bueno, pues, y no era una decisión menor. Sí, sí. O sea, eso da la medida de todas las decisiones que se toman desde un gobierno, pero las que dejan impronta son pocas. Las que cambian un país son pocas. Hay algo que intentaron tanto Felipe González como José María Aznar, y yo creo que hicieron bien, que fue el fin de ETA dando instrucciones de hablar con ETA. Yo creo que Aznar lo hizo con su falta de modestia habitual, con una grandilocuencia que le ha perseguido a lo largo de los años. He dado instrucciones de hablar con el Movimiento Vasco de Liberación, pero yo creo que el único que estuvo a punto de conseguir un éxito, y es que se terminara el terrorismo de una vez, fuiste tú, y que eso, si eso no ocurrió, fue porque hubo una suerte de golpe dentro de ETA. Y de hecho duró muy poco. ¿Sientes que eso se podía haber hecho de otra manera? ¿Sientes que el gobierno hizo todo lo que pudo? Porque a mí eso me pareció una actitud enormemente valiente, con una oposición dispuesta a utilizar una política de Estado como esta, que los dos anteriores presidentes también habían intentado. En el debate del otro día en la investidura había una cierta voluntad clarísima por parte de la derecha de revivir todo aquello para utilizarlo como munición política en el presente. ¿Cómo viviste algo tan duro, tan difícil, lleno de, digamos, tantos elementos que para vosotros tenían que ser lógicamente muy difíciles al asumir una iniciativa como esa? Bueno, este es mi tema, es el tema que más me ha ocupado, más me ha preocupado y en el que más empeño puse durante todo mi periodo como presidente de gobierno y que más dificultades tuve que superar, algunas de ellas que no se conocen, que se conocerán. Pero ahora que va pasando el tiempo puedo elevar más a definitivas algunas de las conclusiones y las experiencias. La primera es que el final fue un final por el diálogo, con el diálogo, más allá de la formalidad del diálogo que fue conocido y roto, pero el gobierno siguió con una ayuda que se conocerá en su día, excepcional,
que contribuyó enormemente a la persuasión última de que había que dejar la violencia y el terror, que matar solo es matar, no es defender ninguna idea, ¿no? Por tanto, claro, lo he explicado en muchos sitios, todavía no con toda su profundidad, por prudencia, porque algunas de las cosas que no se saben y se sabrán, pues son delicadas, que siempre merece la pena el diálogo, que aún en las situaciones más difíciles, con el enemigo que crees más irreductible en sus posiciones políticas, como puede ser alguien, siempre me lo pregunté tantas veces en la soledad del despacho de la Moncloa, es decir, ¿qué puede pasar por la cabeza de alguien que mata? Y averiguaba, investigaba las trayectorias de los dirigentes etarras, cómo vivían, su formación, ¿no? ¿Cómo puede ser, cómo se puede producir, hasta dónde puede llegar el fanatismo? Bueno, pues hasta el fanatismo más fanático es asumible terminar con él, con el diálogo. De hecho, he tenido algunas experiencias también con militantes que han sido el yihadismo, que lo han dejado, y en esas conversaciones descubres que en muchos, ¿no? Por supuesto hay gente que es imposible, pero siempre hay una última posibilidad, ¿no? Me he preguntado siempre si cuando deciden dejar la violencia hay en ese acto solo una mera reflexión utilitarista, es decir, hemos comprobado que no conseguimos nuestros objetivos matando, asesinando, o también hay una reflexión moral. Este es uno de los dilemas que me persigue, ¿no? Quiero pensar que hay algo de lo segundo también. Quiero pensar por la fortaleza de los valores democráticos. Por eso me parece insólito, que fácil se nos olvida la historia, ¿no? Lo que sufrimos, lo que lloramos, la injusticia que se cometía, y que el mensaje de la democracia y de la promesa democrática era: ustedes dejen de matar, ¿no? Y pueden jugar, esto es una democracia de verdad, pueden jugar, pueden defender sus ideas independentistas, las que quieran, en democracia, ¿no? Y tenemos que cumplir esa promesa democrática, porque en ello va una lección para el futuro de muchas generaciones, tenemos que cumplirla. Entonces, me preocupa que se utilice, ¿no? Me preocupa que la memoria sea tan frágil. A veces pienso, bueno, me indigno cuando oigo estamos peor que cuando ETA mataba, me manifiesto, o digo, qué pena me da escuchar eso, qué pobreza intelectual y política, ¿no? Porque creo que eso se lo va a llevar el viento, y que afortunadamente un fin como el de ETA, de un grupo terrorista, que ha sido un fin tan limpio, donde no tuvimos que hacer ninguna renuncia política, donde no tuvimos que hacer ninguna renuncia incluso en el ámbito de las prisiones, no existe. Pensemos en todos los finales de grupos terroristas, en el IRA y el papel del Sinn Féin, en las medidas penitenciarias, ya no vamos a hablar de las FARC. Entonces, ¿por qué no podemos, como democracia y como país, decir, oiga, sufrimos mucho, pero como quizá por ese sufrimiento y por el tesón democrático, que es un mérito de todos, logramos un final de una dignidad para la democracia extraordinaria? Y yo creo que la grandeza de la democracia es que ha ganado, sus valores se han implantado, y además hemos sido generosos, como tiene que ser la democracia, pueden estar en el juego político. Luego cada uno podrá pensar del pasado lo que pensó, y decir, por supuesto, que la generosidad incluye la capacidad de reconciliación, cada uno podrá perdonar o no perdonar. Me sorprende que algunos que enarbolan incluso determinadas confesiones religiosas, el perdón o el olvido
o la reconciliación no sea algo que al menos lo consideren. No se lo pido, que al menos lo consideren, que lo reflexionen, por el bien de la cultura cívica que transmitimos, por el bien de que nunca más vuelva a surgir ninguna acción de este tipo. Y eso se produce, viendo que la democracia es ancha, es amplia, es abierta, es generosa. Claro, los regímenes que nunca perdonan, los que siempre pues no son precisamente los regímenes democráticos, y por eso me produce, bueno, tiendo a pensar que esto es algo coyuntural, porque en el fenómeno del final de ETA hay un Partido Popular y hay un Rajoy que al final se porta bien. Rajoy en privado era mucho más sensato que en público con este tema. Pero hay algo que yo siempre subrayo y que se olvida, y es que cuando llega noviembre de 2011, cuando llega el final de ETA, el anuncio que nosotros conocíamos perfectamente, por supuesto, y sabíamos cómo se iba a producir, yo días antes ya hablo con Rajoy y se lo digo: viene esto, es serio, no ha habido nada a cambio. Además le digo cómo se ha producido, dónde está la cúpula, quién lo ha hecho, quién ha participado, y Rajoy me cree. Esto es un momento muy importante porque Rajoy hace una declaración muy positiva, ¿no? O sea, decir, del Rajoy de usted ha traicionado a las víctimas, que no era el Rajoy en privado, que siempre fue en privado mucho más comprensivo de la actitud de buscar el fin de ETA, ¿no? A veces pienso, esto que hace la derecha es por hipocresía, es pura hipocresía, porque, en fin, no hace falta ir a la hemeroteca de cómo intentaron un final dialogado, o cómo sobre Cataluña. Es decir, creo que es pura hipocresía, y como creo que es pura hipocresía en política, eso no funciona. Es que no funciona. Es decir, no funciona. Este es un tema como Cataluña, es un tema de Estado, donde las fuerzas políticas que se reputan, que han sido gobierno, ¿no? Que somos constitucionalistas, en fin, constitucionalismo democrático, ¿no? Un constitucionalismo, un neoconstitucionalismo que escucho, que es un constitucionalismo que parece que oprime, ¿no? Que constriñe, pues sabemos que estos temas no son de elección electoral, son de conformación, de convivencia. Y como siempre que en política haces una estrategia de oposición, no desde la convicción, sino desde la hipocresía, te sale mal. Yo ahí tengo la sensación, José Luis, de que la derecha es enormemente pesimista con respecto a la sociedad y con respecto a la democracia, y que ellos han naturalizado que en política todos los medios son aceptables. Hay una serie que vi hace poco, ¿cómo se llama? La voz más alta, que cuenta la historia de Fox News. Fantástica serie. ¿Verdad? En la que retrata muy bien lo que significa para ellos la política. ¿Qué más da mentir? ¿Qué más da utilizar este argumento? ¿Qué más da? Si esto es un juego en el que todo el mundo va a utilizar todos los instrumentos disponibles, esto solamente va de quién llega al gobierno y vale absolutamente todo. Y creo que muchos de ellos entienden honestamente que es así, que en política vale todo. El problema es que si en política vale todo, digamos que los elementos que dan seguridad a la gente y lo que hacen pues poder afirmar que una democracia es mejor que otro tipo de régimen político se vienen abajo. Y ahí yo creo que tenemos la obligación de hacerles entender que esto no es solamente una cuestión moral, es que la democracia no funciona si no se respetan ciertas reglas del juego. Aquella llamada de Aznar a los jefes de los periódicos diciéndoles que el 11M era obra de ETA, eso es una irresponsabilidad contra la democracia, porque un jefe de un periódico no puede pensar jamás que el presidente del gobierno le puede mentir después de un atentado en el que ha muerto tanta gente, porque si eso se puede hacer, digamos, ya es imposible confiar en absolutamente nada. Y creo que, por desgracia, tenemos una derecha a la que les da igual. O sea, después en privado hablas con muchos de ellos y te felicitan y te dan la razón y te aprecian el argumento, pero entienden que hacer política es que si ahora toca atacarte con las víctimas o toca atacarte con el dinero de Irán, de Venezuela, da exactamente igual, que eso forma parte de las reglas del juego. Y yo creo que es verdad que eso se ha instalado. Aznar ya practicó. Sí, totalmente. Aznar ya practicó ese. Claro, hay una explicación. Es decir, los países somos historia y geografía. Eso es inequívoco, ¿no?
hay una explicación, es decir, que el PP o la derecha, porque Suárez y UCD fue un fenómeno que tenemos que aislarlo del contexto político que ahora es, que ha sido normal en la democracia derecha e izquierda. Entonces, claro, la derecha tardó 14 años casi en ganar unas elecciones, ¿no? Felipe estuvo casi 14 años. Esto, yo creo que ahí, y solo llegaron, es que, en fin, fue una mala suerte histórica, vamos a decirlo, en fin, yo quiero ser un poco comprensivo, ¿no? Fue una mala suerte histórica que llegaran solo exacerbando la crispación y utilizándolo todo, como utilizaron para la última etapa del gobierno de Felipe González, porque hay una parte de esa derecha que cree que ese es el método, y, sin embargo, en mi opinión, es un grave error. O sea, la derecha, el centro derecha en España, cuando más posibilidades tiene de ganar unas elecciones es cuando se modera, ¿eh? Vamos, lo tengo clarísimo. Y mucho más, en fin, esto espero que no lo descubran, mucho más cuando utilizan el tema nacional como el gran tema. ¿Por qué? Porque hay una mayoría que está siempre, y creo que no va a cambiar, por encima del 50%, es decir, esa convocatoria a la ruptura de España, que la derecha hace en Colón, supera apenas el 40% en el mejor de los casos. Porque, en mi opinión, hay casi un 60%, 50 y tantos largos, que es toda la España periférica y la España de izquierdas con más clarividencia política, que sabe que eso... Que no está ahí. Que no está ahí. Sobre esto, tú eres del Barça. Hubo un tiempo en que se citaba mucho a Vázquez Montalbán, aquello de que el Barça era el ejército simbólico de Cataluña. Eso, que seguramente provocaba cierta simpatía en su momento, yo creo que ahora eso es distinto, porque además ya si juega el Barça con el Real Madrid se convierte en poco menos que un problema de orden público. Claro, visto en perspectiva, yo me acuerdo de cómo se atacaba, digamos, tu plan con Pascual Maragall de hacer un nuevo estatut de Cataluña que de alguna manera actualizara los deseos de la ciudadanía catalana, digamos, dentro de un marco constitucional, pero que de alguna manera reconociera ciertos elementos que la sociedad catalana estaba exigiendo en su conjunto. Claro, eso ahora lo firmaría todo el mundo en España. Sí, lo dijo Soraya, vamos. ¿Verdad? Y Rajoy lo podría reconocer, en fin, sé que, claro, después de la que organizó, pero todo eso explica, claro, es que, en fin, volvemos a la explicación. Yo quiero ser siempre comprensivo, ¿no? Rajoy pierde unas elecciones que Aznar y la derecha consideró que se las había dejado para ganar, ¿no? Aunque él mismo, Aznar, dijo, se recordarán en la precampaña aquella, dijo, cuando se sale a empatar se pierde, ¿no? Ya le estaba metiendo un poco el dedo en el ojo a Rajoy, que, en fin, en eso es un gran profesional, ¿no? En aquella etapa. Pero, es decir, responde a lo mismo, ¿no? Se encuentran de repente con una mayoría del Partido Socialista y entonces, bueno, los dos grandes apuestas en términos políticos, la economía estaba muy bien y tal, que yo hago son el fin de ETA y dar un nuevo marco de relación a Cataluña, porque había esa demanda, porque creo que era posible y era bueno, y decir, por lo menos vamos a tener otros 25 años a Cataluña, ¿no? Post-puyolismo, otros 25 años a Cataluña en el marco de la convivencia, teniendo en cuenta que Cataluña es fundamental para España. Es que forma parte de lo mejor que representa este país. O sea, yo siempre me he pensado, igual que por supuesto otras comunidades autónomas, ¿no? Pero siempre he pensado que España debe hacer todo lo que pueda porque que haya el mayor número de catalanes que se sientan más o menos a gusto con España, siempre, porque es así, y que además que nuestra diversidad no es un problema, es una riqueza. Y sí, pero tengo alguna anécdota con esto del Barça, que hasta qué punto el fútbol, ¿no? Yo siempre me había proclamado que era seguidor del Barça, y un día recibo, no era todavía secretario general del PSOE, no era candidato a presidente, no era presidente de gobierno, recibo una carta. Digo, soy un viejo militante del Partido Socialista aquí en Madrid, tengo 90 años, y me dice, y como usted siga así, diga que, sí, que es del Barça, me parece que no le voy a votar y tal, con lo cual aquella carta me hizo ser más prudente, pero disfruté y, en fin, a mí me gusta la sociedad catalana, es decir, más allá de todo el drama que venimos porque es un drama, vamos de sentencia a sentencia, son 10 años de crisis que originó la sentencia del Estatut, inequívocamente. ¿No? Estas son uno de los grandes problemas de la democracia, ¿no? Es decir, las sentencias
nuestra justicia es totalmente independiente. Esto es algo que sí, independiente políticamente lo son, independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Formalmente. Eso es lo que es independiente, ¿no? O sea, que deciden autónomamente, desde unas convicciones o desde una visión del derecho, de la democracia, la que sea, pero que deciden libremente, lo que quieren, totalmente. Sí. Y además en eso yo fui, en fin, como buen republicano que procuro ser, republicano institucionalista, fui muy cuidadoso, es decir, he comentado en alguna ocasión en privado que en mi etapa de presidente del gobierno yo nunca hablé con un magistrado del Tribunal Supremo, nunca. Tuve un respeto ni con el presidente de la CNMV, al fiscal general del Estado le veía una vez al año y solamente hablábamos de la política criminal, de las grandes líneas, y el gobernador del Banco de España, pues también un respeto, en fin, pues los gobernadores del Banco de España se consideran como una gran autoridad y demás. La justicia es independiente, es claro, pero no cabe ninguna duda que las sentencias provocan unos efectos políticos que luego tiene que gestionar la política. Y llevamos 10 años perdidos desde el punto de vista de que han sido los peores para la convivencia de Cataluña, y ahora el gobierno que se va a constituir o que se ha constituido tiene el reto trascendental, bueno, es el gran reto, el primero, de abrir una amplia explanada para concitar un diálogo que no tenga prisas, porque después de 10 años hay que repasar lo que ha sucedido en estos 10 años y a través del diálogo, aunque sea hasta la extenuación, sacar lo mejor de aquello que nos puede aproximar y buscar un nuevo marco de relación política, que en mi opinión hemos visto que el independentismo está en los 40 y tantos, es curioso, pero en 2007 llegó a estar en el 12%, ¿no? Es decir, esto es posible. Es decir, que es muy importante tener siempre presente que, afortunadamente, como no puede ser una democracia abierta, que la democracia es siempre un proceso abierto, la gente cambia de opinión en función de lo que se ofrece políticamente. Prueba de ello es que los resultados electorales son tan cambiantes. A veces tendemos a pensar que eso es inamovible y que, no, oiga, la independencia en el País Vasco está ahora en un 15%, en un 15%. Casi es testimonial. Y fíjese lo que hasta dónde llegó cuando hubo aquel momento en el que el PNV y Bildu, lo que soy Bildu, pues estaban a punto de dar el salto con el plan Ibarretxe y demás, ¿no? Es decir, no. Yo conozco a muchos catalanes que hoy están apoyando el proyecto, los partidos independentistas, que perfectamente pueden entender un proceso y estar en la convivencia con el conjunto de España. Creo que es un consenso que lo que acabó con tu gobierno fue un terremoto de alcance europeo y mundial, que es la crisis económica. Y que, bueno, creo que para cualquier gobierno sería muy difícil gestionar y sobrevivir algo como eso. Tú has reconocido que te arrepientes de dos cosas: de no haber sido capaz de preverlo antes y de no haber pinchado la burbuja inmobiliaria. Yo tengo la sensación de que de las derrotas se aprende mucho más que de las victorias. ¿Qué aprendiste tú de los efectos políticos de una crisis, bueno, casi sin precedentes en las décadas inmediatamente anteriores? Bueno, es verdad que la crisis que vivimos en 2008, cuyos efectos están todavía vivos, total, y explican muchas de las cosas que están pasando en el mundo, de la desvertebración que existe, de la elevación del nivel de protestas, de las crisis serias que hay en algunas regiones. Dicen los economistas, ya no me atrevo a citar a un economista porque tuve tantas referencias, tantas noticias, que se produce una vez cada siglo, ¿no? Por tanto es muy excepcional, pero soy un poco más escéptico en cuanto al futuro en ese sentido. Debato con mis amigos economistas y me dicen, no, bueno, eso es porque quieres, decir, un poco liberarte psicológicamente de lo que pasaste con la crisis. Por cierto, que hoy mismo me he acordado de ti porque estaba en una reunión con la Asociación de Personas Sordociegas. Estoy en el patronato de la Fundación del CERME y Mujeres con Discapacidad, y bueno, sigo trabajando mucho, es, en fin, una de
los temas que más me motivan, ¿no? Y bueno, que por cierto espero que el gobierno sea muy sensible, ¿no?, a la problemática. Hay cosas que se pueden hacer y que cambiar la vida completamente a las personas, ¿no? La problemática de las personas sordociegas es una crueldad, pero si tienen una guía intérprete a su lado todo el día, pasan del silencio, del vacío, de la incomunicación a la comunicación. Y esto es lo que merece la pena de la política, ¿no? Pero cuando entraba a la reunión, que siempre me tiene mucho afecto y mucho cariño, una de las personas que allí trabajaba me ha dicho una expresión muy cariñosa, el presidente que más me ha gustado, tal, dice, hasta el 135. Digo, no puede ser, no puede ser que el 135 son los 3 números, es el número que más que más ha sido invocado en mi vida y que tal. Bueno, lecciones he aprendido. Bueno, tenemos, quiero decir, Occidente tiene un grave problema. Las economías desarrolladas tienen un grave problema. ¿Por qué? Porque hasta hace 30 o 40 años éramos más del 50% del PIB mundial, teníamos todo el capital, todo el know-how, toda la productividad, la innovación estaba en nuestras manos, frente a un 50% del resto del mundo, que siendo mucho más en población, ¿no? China cambia todo esto, y Asia. Y el reparto global de la riqueza ha cambiado radicalmente. Nosotros cada vez tenemos menos, y ¿cómo hemos aguantado nuestro ritmo de vida? Endeudándonos. O sea, la deuda que tienen los países desarrollados es un factor que a mí, yo lo discuto mucho con economistas, ahora está todo el mundo más o menos relajado, pero cuando uno piensa que la deuda que tiene el mundo, dices, bueno, nuestra capacidad de productividad, de producción, no ha logrado encontrar una palanca y un resorte que sirva para mantener los niveles de riqueza y de bienestar que aspiramos en las sociedades avanzadas, y por tanto hay un problema ahí de fondo muy serio que Occidente enfrenta, y esto es a largo plazo, ¿no? Y esto explica Trump. O sea el American First y el blanco americano al final ve que está perdiendo poder en el mundo y que incluso esa riqueza indiscutible está amenazada por los cambios, y entonces se refugia, es la tendencia defensiva, que no sirve para nada, que estropea más las cosas, ¿no? Entonces a mí me preocupa, por eso hemos visto la emergencia de partidos nacionalistas, de partidos de extrema derecha, vuelven los nacionalismos patrioteros, cuando creo que la única respuesta que tenemos ante los riesgos de ese problema de fondo, de nuestro endeudamiento y de nuestra capacidad, sobre todo Europa, Europa es un continente viejo, rico, pero viejo. Es cómo encontramos las nuevas fuentes de un crecimiento vigoroso, como fue el despliegue industrial, o como la primera parte de aportación de la revolución tecnológica, de Internet, pero que eso no está produciendo el valor que debería, y tenemos un problema muy serio. Entonces la lección, que es preocupante endeudarse, pues el 135, que es un tema que nos ha enfrentado democráticamente, por supuesto, ¿no? Es decir, y que, bueno, es otra de las cosas que aprendes, si te va a pasar en el gobierno. Hay cosas que pasan y son de una manera, pero en la percepción global van a quedar que han pasado de otra. Por eso descreo bastante de la historia que nos cuentan, ¿no? Descreo. Yo he estado en el puesto de mando de la historia, algunas de las cosas que he vivido sé cómo son, y luego para la mayoría de la gente... El relato que se ha impuesto es diferente. A mí me ha costado explicar y defender ante mis amigos más queridos que a mí nadie me sugirió el 135. Y esta es la verdad, nadie me lo sugirió. No, pero yo sé que no me cree la gente. Entonces fue una idea personal que ayudaba en ese momento. Es decir, oye, compromiso de la estabilidad fiscal, en la que creo, ¿no? Firmemente, porque ojalá nunca te pase. Pero yo he estado en la situación en el año 2009, 2010, en la que sabía que tenía que pedir prestado al mundo 120.000 millones de euros en un año para pagar las pensiones, que eran 80 o 90.000 millones. Y que en un momento dado, porque esto funciona así, o
Es decir, que es que hay gente que puede pensar que el Estado tiene una capacidad de financiación infinita y en un momento dado podía llegarse las circunstancias de decir, no nos prestan más y no tener el dinero para pagar las pensiones. O sea, esta angustia que se puede llegar a vivir es intransferible. O sea, solo se sabe lo que supone cuando tú estás al frente, ¿no? Igual que cuando yo recibía los datos de la caída del desempleo, pienso mucho en la reforma laboral y en la reforma de la reforma laboral, mucho, porque yo que no he sido nunca, en fin, que he sido valiente y soy valiente para tomar decisiones, he comprobado que nuestro país tiene un problema estructural con el empleo y tenemos un problema estructural cultural de la relación de la empresa con el empleo y del empresario con el empleo. El año 2009, y es una lección que siempre procuro que se aprenda, que teníamos un despido, digamos, costoso, alto, 42 días, es el año que más se ha despedido en la historia de España. O sea, sí, o sea, de acuerdo, por supuesto que la negociación colectiva hay que fortalecerla, que la debilitaron, que hay temas importantes, pero sería mucho más importante, esta es mi visión modesta, mi aportación desde la experiencia, si lográramos una cultura empresarial por el empleo cuando llega una crisis. Y el valor del trabajo en las empresas españolas fuera mucho más reconocido. Es una tarea de la política, porque es una tarea pública. O sea, uno cuando a veces ve cómo se produce el tratamiento a los trabajadores por empresas de otros países y demás, como hoy están avanzadísimas algunas, y compara y dice, bueno, qué lejos estamos todavía en responsabilidad social, en el valor de la conciliación. Es decir, ojalá con una reforma laboral se pueda revertir algunas de las situaciones más negativas que tenemos hoy, porque si ha crecido la desigualdad, es evidente que hay tres factores que corrigen la desigualdad. Uno es el empleo digno, la menor precariedad. Dos, el salario mínimo, que es la predistribución, y tres, las pensiones mínimas. Pensiones mínimas porque tienen un efecto, ahí está la bolsa, estaba la bolsa, ¿no? Es muy curioso ver la evolución. Cuando llegué al gobierno, la bolsa mayor de pobreza estaba en los mayores de 65 años. Gracias al esfuerzo de pensiones, prácticamente se redujo drásticamente y ahora está en jóvenes, en familias monoparentales, en empleos muy precarios, en el empleo pobre. Y eso es salario mínimo. Es decir, yo animo, y ahí sí combato mucho con los economistas, que en fin, siempre está la sospecha, cuando no la amenaza, de que subir el salario mínimo pues produce efectos de pérdida de empleo, ¿no? Esto es un factor, pero de verdad creo que es un tema más cultural, casi, que legislativo, y que la gran asignatura pendiente en nuestro modelo económico es lograr un pacto de verdad de los empresarios, el gobierno, por el empleo digno y por el mantenimiento del empleo en situaciones de crisis. Esta no es la cultura que aquí, yo lo veía en la crisis, es que despedían, incluso algunas empresas solamente por temor, ¿no? Y cuando al final estaban debilitando y gastándose muchísimo dinero, porque insisto, en el 2009 parece que despidieron mucho. Entonces, bueno, esto me parece que es como lección, tenemos un problema. Prueba de ello es que España, cuando hay una crisis, el desempleo se dispara, como en ningún otro país, y seguimos teniendo unas tasas de empleo temporal altísimas. Entonces aquí tenemos, así como hoy, otros problemas. Funcionamiento de nuestra seguridad social, de nuestra sanidad, nuestras infraestructuras, muchas cosas que las tenemos muy bien, como vas a comprobar en el gobierno, que es fantástico, y se nota mucho, y además, claro, esto es un problema que es una espiral, ¿no? Cuando una política pública, cuando el país, porque esto no es un problema ya casi, fíjate, de gobierno, es un problema de país. Un país no ha conseguido definir una buena política pública, una buena gestión pública, el fracaso está garantizado. Lo digo en vivienda. Yo nunca conseguí saber realmente cuántas viviendas había en España. Pedí 1000 informes, cuántas había vacías. O sea, no hay una administración, así como tocas un botón y tienes la hoja laboral y lo que va a cobrar de pensión todos los trabajadores del país, porque hay una institución, la Seguridad Social, que funciona de maravilla,
¿no? Como la administración electoral, que funciona en España estupendamente. En vivienda, quien se haga cargo se volverá a encontrar con este gravísimo problema, ¿no? Quizá porque haya habido un cúmulo de intereses y de desfalcos en todo el tema inmobiliario más que nunca, pero no hemos creado una política pública en materia de vivienda. Y cuando estás en el gobierno aprendes que una política es eficaz, porque tú puedes hacer una ley, puedes hacer un programa, incluso un presupuesto, ¿de acuerdo? Luego todo eso, para que llegue realmente a ser transformador y efectivo, tiene que haber una legislación bien hecha, estable, a poder ser. Tiene que haber un cuerpo de altos funcionarios especializados en esa materia y que tengan realmente conocimientos, porque al final estamos en un Estado de Derecho y esto funciona así, lo vas a ver lo que es el papel de la intervención, de la abogacía del Estado. Y 3, tiene que haber una aceptación social, un querer social, un querer social. Y así como hay una inmensa mayoría en torno a nuestra sanidad pública, a nuestra educación pública, bueno, con algunos matices en la educación, ideológicos, pero menores, sinceramente menores, y por supuesto en el sistema de pensiones, que podrá discutirse, prolongar la edad de jubilación, pero no se discute globalmente el sistema público, y a derecha ha gobernado y no se ha atrevido ni la sanidad. Recorte sí, pero no se ha puesto en cuestión el modelo. Vamos a hacerles un poco de generosidad con ellos. No hay una política. Por ejemplo, dos temas que yo intenté y no lo logré: política de vivienda inmobiliaria, primero un problema con las comunidades autónomas, etcétera. 2, nuestro sistema de innovación, de ciencia, de investigación, de universidad de desarrollo. No tenemos una administración, una institucionalización que haya logrado decir, oiga, reconocible, consenso social detrás y eficacia. Bueno, ojalá, y bueno, yo creo que estos 3 temas, ¿no? La administración del empleo, y el empleo y la empresa. 2, la vivienda, la relación de la sociedad con la vivienda. Y cuando hay una relación extraña, no emerge una buena política pública. Y aquí hay una relación extraña, tenemos que asumirlo como es. Y 3, sin duda alguna, nuestro sistema de I+D+I, que necesita pues un empuje muy fuerte. En estos 10 últimos años bárbaros, en los que han ocurrido muchas cosas en España y en el mundo, tú has prestado mucha atención y has dedicado mucho tiempo a América Latina, en labores de mediación, en América Latina. Yo creo que se te conoce no solamente por los 8 años en los que fuiste presidente en España, sino también por tu trabajo en los últimos 10 años. ¿Qué es lo fundamental que has aprendido en estos últimos 10 años trabajando en América Latina para entender la política y para entender el mundo? En el año finales de 2013, me pidieron que fuera a Venezuela, que me interesara por Venezuela, que se podía provocar un conflicto político, y empecé ahí una trayectoria de inmersión a fondo en Venezuela. He viajado 38 veces a Caracas, 12 a República Dominicana en la negociación. Es un país al que tengo ya en el corazón de todo lo que he vivido. Y de ahí, pues lógicamente, porque Venezuela ha sido el epicentro del conflicto en Latinoamérica, pues he tenido relación, conocimiento, ¿no? Es decir, España es lo que es y sobre todo es lo que puede ser con Latinoamérica, por Latinoamérica. Es decir, cualquier país europeo daría todo lo que tiene por tener el vínculo histórico, cultural y social y económico que tenemos Latinoamérica. Latinoamérica es el continente con más futuro, es un continente joven, muy joven, hay que entender esto, ¿no? Es muy interesante leerse las declaraciones de independencia de los países latinoamericanos, ¿no? Porque son de un furor independentista y nacional, ¿no? Y ver los himnos, es decir, entender que son naciones jóvenes. Esto es muy importante, y que sus procesos de consolidación, que a veces queremos mirarlo desde una óptica europea, en fin, un poco arrogante, esa es la verdad, ¿no? Pues llevan otra dinámica. Y con la experiencia de Venezuela aprendí algunas de las cosas de cómo se mueve el mundo, que no había conocido
como presidente del gobierno. Esto sí que es llamativo, ¿no? El cúmulo de intereses económicos, cómo geopolíticamente a veces se juega. Claro, nosotros somos un país que esto no lo hace, esa es la verdad. Y yo digo, oye, ¿de qué me siento yo? Voy por Latinoamérica y digo, condoné la deuda a los países latinoamericanos. Voy a Bolivia, yo condoné toda la deuda a Bolivia y siempre tengo un gran aprecio por Evo Morales porque me dijo siempre, aquí está Zapatero, que nos condonó la deuda y no me pidió nada. Para nada, nada, no me pidió nada, nunca. Sí, esto, bueno, y hicimos cooperación y hay 3 cosas que yo creo que son fundamentales, ¿no? La cooperación al desarrollo con Latinoamérica, el trato a la inmigración, al inmigrante americano, que en fin, me parece esencial que nuestro país destaque por ser un país de acogida y un país, es nuestro ser, ¿no? Un país que tiene en su haber eso, tener un continente que habla su mismo idioma y que tiene una historia común. ¿Cómo puede ser un país cerrado a la inmigración? ¿Cómo puede ser un país que no trate bien? Cuando nosotros siempre pienso, digo, a todos estos extremistas de derechas que xenófobos, ¿no? Cuando están hablando de los inmigrantes y tal, digo, pero ¿y nuestros compatriotas que están todavía, que hay inmigración fuera? ¿Y los que estuvieron en Argentina, en Venezuela, los españoles que hicieron allí sus vidas, que fueron acogidos, México, que acogió al exilio? Es decir, es patriota tratar a los que vienen de fuera como no queremos que traten a un español, porque son españoles y se sienten españoles, que está afuera. Me indigna. Y creo que es aquí donde realmente se nota la categoría moral de un país y la ambición de un país. Un país que ha estado por el mundo. Tiene que ser un país abierto y entender este problema. Por tanto, me parece que es fundamental cooperación al desarrollo de inmigración y España debe liderar con Europa, o Europa detrás de España, porque siempre lo que haga España en Europa hacia Latinoamérica es lo que marca, ser quien lidere la solución pacífica de los conflictos y quien en este momento grave en Latinoamérica, muy grave, sea capaz de refundar consensos democráticos, porque tenemos un riesgo evidente de vuelta de gobiernos autoritarios. Bueno, ya tenemos algún ejemplo, y esto, en mi experiencia en Venezuela, es clarísimo que se dispara desde la llegada de Trump. Es decir, ¿qué pasa? Las derechas que vieron cómo hubo gobiernos de izquierdas y que muchas de ellas no estaban conformes, pero bueno, estaban, digamos, en la contención democrática, ¿no? Ganan varios gobiernos, pero bueno, todavía no estaban, digamos, en el radicalismo. Se radicalizan cuando hay un presidente en la Casa Blanca que es más radical que ellos y que les da carta blanca. Claro. Y que desde la Casa Blanca lo que se emite es que vamos a acabar con el muro de Berlín en Latinoamérica, ¿no? Y que, es decir, yo lo he visto, más allá de la situación interna de Venezuela, el laboratorio, en gran medida, era Venezuela. Si no, no hubiera habido Grupo de Lima, ¿no? Ahora hay un Grupo de Puebla, ¿no? Es decir, entonces, España tiene una histórica responsabilidad, porque sabemos que llevamos 20 años con democracias en Latinoamérica, con sus problemas. No podemos, en fin, son naciones jóvenes y tienen muchas dificultades, sobre todo que no han hecho. Hay una democracia política ahora con riesgos, porque la polarización y la ruptura de consensos está clara. Hay una democracia institucional, pues, en fin, que necesita todavía mucha producción, pero hay una democracia económica y social muy débil, que explica en gran medida muchos de los problemas que tiene Latinoamérica, y que al final una democracia es o las élites y las oligarquías entienden que con pobreza y miseria masiva no hay futuro, o si no lo entienden, pues vamos a sufrir. Y por supuesto los movimientos populares, la izquierda tiene que ser respetuosa con las reglas democráticas, institucionales, etcétera, porque si no corremos un riesgo de la polarización y de la confrontación que siempre lleva al desastre. Por eso he aprendido mucho, es decir, lo que se juega, y sobre todo tengo ahora ya una pasión, en fin, Venezuela,
Es decir, he ayudado a mucha gente de Venezuela, he sufrido ataques, y sigo, y deseo, tengo un firme deseo, es una de las aspiraciones más secretas que tengo, ¿no? De ver al gobierno ya en plenitud de funciones, liderando una etapa en Latinoamérica. Están esperando, porque además, hombre, es verdad que tenemos el condicionante de las elecciones de noviembre, pero la administración Bush, la administración Trump, a los que yo conozco algunos de ellos, a España la tienen respeto. La tienen respeto. Incluso a mí, ¿no? que teóricamente aparezco como un chavista castrista, que es lo que me llaman, ¿no? Es decir, y por tanto es importantísimo, importantísimo. Quien puede abrir una etapa de refundación de consensos democráticos y de compromiso social, que es la clave en última instancia, ¿no? Porque es desesperante ver, claro, el dinero que hay de latinoamericanos, de las élites latinoamericanas fuera de Latinoamérica es desesperante, ¿no? Y luego ver las condiciones sociales y que esas mismas élites pues se quejen de que haya movimientos muy a la izquierda o muy populistas o muy... No, es que, claro, todo tiene su explicación, ¿no? Yo he estado hablando de Bolivia, ¿no? Recuerdo una de mis visitas a Bolivia, estuve en un pueblito pequeño donde teóricamente el Che Guevara se decidió a irse a la lucha armada, cuando vio las condiciones de vida de la gente allí. Bueno, y asistí a un acto, ese pueblo, después de los años, después de más de 60 años, y una etapa de Evo Morales, que ha hecho muchísimo por los más pobres, ¿no? El pueblo solo tenía una calle asfaltada, una escuela, pues unas condiciones muy difíciles, y claro, y entonces la chica que subió allí, que no sé qué era la portavoz de no sé qué, no sé si era del ayuntamiento, no me acuerdo, ¿no? Subió con una camiseta del Che Guevara. Y dije, ¿y qué quieren? ¿No? O sea, es decir, ¿cómo no va a aprender la pobreza en la pobreza y la miseria las posiciones más radicales? Que luego, obviamente, pues Evo Morales, como ha hecho tarea en favor de su país, y fíjese cómo le ha reconocido determinadas élites, ha sido con una política económica, social, razonable y demás, ¿no? Bueno, es decir, para mí no vale nada, ¿no? Pero para mí la política que el próximo gobierno haga en Latinoamérica será el elemento, el fiel de la balanza por el cual yo me haga el juicio sobre esa política exterior, que es importantísima. La gente, los asesores electorales siempre dicen que no influye. No estoy de acuerdo, para nada. No tendrá una influencia directa, claro, pues, evidentemente se debate poco, pero cómo se perfila el país ante el mundo, al final es decisivo. Cómo te reconocen, cómo te ven y cómo al final los españoles quieren sentirse que su país tiene, no digo poder, no, tiene un perfil moral, un perfil político que se corresponda con esa mayoría social que en España es muy amplia, democrática, abierta, integradora. Estamos llegando al final, vamos al cuestionario. Te voy a dejar una serie de nombres propios. Fíjate que yo me parecía que en esta entrevista la verdad es que podíamos alterar los papeles, porque tú eres en este momento más entrevistable que yo. Es verdad, pero a mí me gusta, aunque no lo parezca, me gusta más escuchar que hablar, porque se suele aprender más escuchando que hablando. Y tengo curiosidad, te voy a poner unos nombres propios encima de la mesa y en una frase o dos, como mucho, me los describes. El primero, Felipe González. Bueno, es un referente fundamental de la política de España y tiendo a ser, la vida, y creo que además forma parte de la escuela democrática, con eso hago ya para todos los que vamos a preguntar, forma parte de la mejor escuela democrática, criticar lo menos posible, acusar nunca y presumir jamás. José María Aznar. Y por tanto le tengo respeto, referente, discrepo muchas cosas sobre Latinoamérica, pero le tengo respeto, es un gran referente. Muy difícil.
lo he dicho muchas veces, ahora ha mejorado un poco, curiosamente en lo personal, ¿no? Tiendo siempre a ver, porque creo que es bueno para la convivencia, ¿no? Pero es de las pocas personas que, estando en una reunión privada, ¿no?, que es muy difícil, sea incómodo realmente por el gesto, la actitud, las palabras. O sea, José María Aznar es muy difícil. Mariano Rajoy. Es un conservador amable, un conservador que merece la pena. Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi es una persona que en los últimos años, al menos en los que para mí hay noticia fehaciente, mucha gente que habla y no sabe, yo sí sé, yo sí conozco de cómo fue y qué hizo Arnaldo Otegi, y sin duda alguna su papel en el fin de la violencia de ETA fue fundamental. Raúl Castro. Tuve 3 horas de conversación con Raúl Castro. Y lo mejor de todo, yo no conocía a Fidel Castro, ¿no? Curiosamente, en fin, a pesar de que me han adjudicado todo. Pero en esas 3 horas me explicó por qué se habían hecho comunistas. Y claro, nada se explica de Cuba, ni de Raúl Castro, ni de Fidel Castro, si no es por la geografía. Esa es la conclusión a la que yo llegué. Es decir, tuvieron la situación histórica de estar al lado de ese gigante del capitalismo, ¿no?, que obviamente esa isla, oye, a todos nos gusta Cuba, nos atrae Cuba, pero que una cosa tan pequeña, una isla tan pequeña, se les negara, como se les ha negado al gran poder de Estados Unidos, es lo que explica todo. Es decir, no quiero revelar algunas de las cosas que me dijo, ¿no?, pero por ejemplo, estuvo casi 1 hora explicándome Guantánamo, la base de Guantánamo, cuánto suponía territorialmente y demás, ¿no? Y seguramente muchos de los que quieren que Cuba cambie, pues deberían reflexionar sobre cuál ha sido la posición de Estados Unidos y qué impacto tiene Estados Unidos en la realidad cubana. Y en todo caso, para un país como España, el vínculo, si es que uno va por La Habana, sí, yo, en fin, de los sitios que más me han parado la gente es en La Habana, entre otras cosas por la ley de memoria histórica, porque hay casi 200.000 cubanos que obtuvieron la nacionalidad, que por cierto, eso hay que extenderlo a los bisnietos. Por eso digo que el poder se ejerce generacionalmente, porque los nietos y ahora los bisnietos, qué grande es que haya, no sabes la satisfacción, el orgullo de país, también lo digo modestamente de presidente, cuando por los países latinoamericanos me para la gente y me dice: yo tengo el pasaporte español gracias a usted y a la ley de memoria. Ahí es cuando siento realmente patriotismo. Es decir, que en el último rincón de México, en Oaxaca o en La Habana, alguien se sienta con ese vínculo con nuestra patria. Eso es patriotismo. Lula. Es un grande, Lula. He estado con él recientemente, nada más salir de la cárcel. Le tengo una persona honesta y sencilla. Siempre cuando... Yo me fijo mucho en estas cosas, ¿no? Cuando le conocí como presidente y luego cuando estuve con él, siempre le vi cómo comía. O sea, es que no me pega nada que haya podido ser una persona que se haya corrompido. No me pega. Y ahora me pareció que estaba completamente ilusionado por su matrimonio, que va a casarse, estaba enamorado, y es un grande. Es decir, que de las personas, de los líderes políticos, si me dices que me impactó por su brillantez retórica Clinton. Yo le conocí, ya no era presidente, pero siempre me ha parecido un monstruo, por su humanidad, por su sentimiento auténtico en favor de los más humildes. Lula. Evo Morales. Que yo, Evo Morales, sí, no sé cuántas horas habré estado hablando de Evo Morales en mi vida con él, a lo mejor puede ser que 15 o 20 horas. De esas 15 o 20 horas, el 90% me hablaba de las necesidades de su gente, del que no tenía un hospital, del que no podía vender la coca, el que no... Es decir, de los problemas sociales de la gente. Nunca le vi una inquietud más allá de eso. Es decir, nunca le vi preocupado por la gran política ni por la geopolítica, que es algo que cuando eres presidente parece que tienes la obligación de interesarte mucho por eso. No, yo a Evo Morales solo le vi de sus compatriotas indígenas,
de los olvidos. Es verdad que me enseñó, cuando le visité, me enseñó un sótano, un despacho de un sótano donde estaba el despacho de la CIA, ¿no? De la agencia allí y tal, ¿no? Te quedas un poco, bueno, en fin, o sea, Bolivia me parece un país geográficamente espectacular, socialmente, cómo se ha podido tener a tanta gente en el olvido, y ahora pues estoy muy triste, y espero que la comunidad internacional imponga unas elecciones realmente democráticas, que se acabe la persecución y que, en fin, a mí me entran un poco de escalofríos cuando veo que el poder de los evangelistas, de los evangélicos, está ahí tan presente, ¿no? Solo me queda preguntarte ya el cuestionario final, un libro que recomendarías leer a todo el mundo. Un libro, me basta con un relato corto, y me gusta ser leal. Nueva refutación del tiempo, de Jorge Luis Borges. Me lo imaginaba. El arranque o sea, esas 5 o 6 primeras líneas de Nueva refutación del tiempo me parece realmente impresionante. Una película. La lista de Schindler, sin duda. Una serie, que sé que te gustan las series. Sí, bueno, Los Soprano. Me cuesta elegir porque no me lo esperaba me cuesta elegir porque tengo 2 o 3 que me apasionan, ¿no? True Detective, la primera parte, pero no soy, curiosamente, esto sí que es un problema psicológico, quizá no soy de series políticas o de que las que se... A mí me pasa también porque hay que desconectar un poco de vez en cuando, No, ¿verdad? a mí me pasa por otra razón, ¿no? También, y es que salvo Borgen en la primera temporada, es muy buena, buenísima, todo lo que he visto de series políticas no se me parece a la realidad de lo que yo he vivido, ¿eh? Entonces, claro, ahí me pasa cuando veo, escucho o leo relatos de cosas que yo he vivido, entonces si me produce una distancia, pues no acaba gustándome. Sí, yo sí, me encantan las series, las veo casi todas, opino de series, aconsejo series, y bueno, a mí me parece, Los Soprano me pareció fantástica. Y ya por último, te pregunto una canción, últimamente concreto más esta pregunta. En España no hay tradición de cuando uno se muere, como que pongan una canción. Para mí me parece una cosa muy hermosa que uno la pudiera decidir. A mí me gustaría escribir mi testamento y decir a mis hijos, mira, cuando la diñe, poned esta canción. ¿Qué canción te gustaría, digamos, para que tus hijas te recordaran? Pequeño Val Vienés, de Leonard Cohen, que es de un poema maravilloso de García Lorca, y que además mi Sonsoles tuvo en fin, la brillante idea de los 25 años de nuestro matrimonio, pues con sus amigos que la cantaron en la fiesta que tuvimos. Qué hermoso. Y, o sea, García Lorca, o sea, es que murió tan joven, ¿no? Y produjo lo que produjo. Es decir, me parece el poeta de los poetas, ¿no? Y Leonard Cohen, ¿no? Ese pequeño Val Vienés. García Lorca representa todas las cosas que yo admiro están en García Lorca, y toda la música que me entusiasma está en Leonard Cohen. Ya solo tengo que pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esta cámara brindes por lo que quieras. No, voy a brindar por la salud y el éxito del nuevo gobierno. Muchas gracias, José Luis.